Problemas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días, bienvenidos a De Corazón. Yo soy Lourdes Mireles y como cada miércoles es un placer que me acompañe y nos permita llegar hasta su hogar. A mí y a mi querido amigo Josué, ¿cómo te fue esta semana? Me fue muy bien, la verdad, muy bien. Y la verdad es que estaba esperando mucho este momento en el que podemos sentarnos, platicar y aprender sobre la atención que le tenemos que dar a nuestras poblaciones más vulneradas del estado. Y pues ya, listo para demostrar que no sé nada y para aprender mucho, más que nada. Eso dices tú, que no sabes nada, pero fíjate que precisamente uno de los grupos más vulnerables, y se dice y se categoriza de esa manera, es porque ya necesitan una serie de cuidados y atenciones particulares y muy especializadas, son las personas adultas mayores. Y como mañana se conmemora el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores en México, ¿qué te parece? Y usted en casita, que me acompañen a ver este latido informativo. En Jalisco, las personas adultas mayores de 65 años representan aproximadamente el 11.6% del total de la población y se espera que, para 2030, alcance el 17% en el estado. A mediados de 2022, este grupo ascendía a 991.044 personas, con una ligera mayoría de mujeres con 54.5% sobre hombres con 45.5%. Pues muchos datos, Josué. El 11.6% de la población actualmente, casi llegando al 12%, son personas adultas mayores de 65 años. Pero es alarmante que en unos años este índice o este porcentaje se va a ir aumentando por los ritmos de vida, pues porque ya hay algunas dinámicas en donde pues la pirámide poblacional se va a invertir. Ahorita estamos muy bien así, pero al rato va a ser así como otros países europeos que prácticamente pues ya casi las poblaciones jóvenes y la niñez está en un porcentaje mínimo. Pues sí da un poquito de miedo. O sea, siento que es una problemática que se ha hablado mucho, ¿no? Luego tienen esta leyenda de que no hay países en los que te pagan para ir a tener hijos porque la población se está haciendo mayor, pero a mí me preocupa un poquito que esta narrativa habla como desde el es que la población ya se echó a perder. Ay, así, ¿cómo por qué? No, real, o sea, porque justo tenemos esta idea de los adultos mayores que pues ya no sirven para aportar a la sociedad. Ay, sí, me estabas asustando. No, es que sí es muy preocupante, pero te digo, es una narrativa peligrosa, pues, entonces, esta dinámica, este fenómeno en el que la pirámide poblacional se va a empezar a invertir, no tan rápido, o sea, primero va a haber como equilibrio y luego ya, ahora sí, la inversión. Ahí te va, creo que pues es natural, pues eso es un fenómeno natural, tiene que suceder, la vida va fluctuando, la sociedad va evolucionando y creo que ayudaría a perder el pánico de este problema si entendemos que los adultos mayores siguen siendo personas, siguen aportando a la sociedad. A lo mejor el aporte es diferente a lo que tenemos entendido, claro, pero pues que no pan del cúnico, ahora sí, como dirían. Como dijera, famoso personaje que está muy de moda por estos tiempos. Y precisamente, Josué, yo estaba pensando, ¿tú crees que alguna vez la pirámide tome forma de nuestro reloj de arena? Donde las poblaciones, los extremos estén anchos en todos lados y aquí los jóvenes quedemos. ¿Tú crees? Fíjate que es muy buena pregunta, porque creo, yo tengo esta percepción, que creemos que una persona normal tiene una edad bien específica. ¿Y qué es una persona normal? Exacto, o sea, por ejemplo, la población que es como infancias, adolescencias, son infantes y adolescentes, no son personas, ¿no? Y ya hemos hablado mucho de eso, de que se les minimiza, pero ya las adultas mayores también. Entonces, en realidad, la vida útil de una persona termina siendo bien en chiquito. La juventud, como quien dice, en este Entonces, cuellito. creo que en realidad estamos así, o sea, sí. Yo sí creo que ya estamos así porque en realidad creemos que bien poquita gente es la que vale, la que aporta, la que importa, pues, la que debería de opinar y la que sí le da algo a la sociedad. Entonces creo que justo ya estamos viendo, aunque no seamos así en porcentajes, creo que ya estamos viendo el mundo así. Oye, y pues aprovechando que hablamos de reloj de arena, te voy a hacer la pregunta de la semana rapidísimamente, lo voy a girar. ¿Qué es para ti envejecer con dignidad? Mira, para mí envejecer con dignidad creo que tiene que ver con el hecho de no avergonzarse de que es un proceso natural, pues.
porque creemos justo lo que te digo, que cuando uno va envejeciendo ya está acabado, ya no hizo nada con su vida, ya no puede hacer nada más, como de que ya hasta aquí lo que hiciste, ya no vas a avanzar nada más y hasta ahí te quedas. Y creo que envejecer con dignidad es reconocer que sigues vivo, que sigues aprendiendo, que sigues cambiando, que sigues evolucionando y que es el proceso natural de las cosas y que está muy bien y que se te tiene que respetar como cualquier persona. Exactamente, pues ya se acabaron los 30 segundos y has dado en el clavo porque la dignidad no es una moda, es una manera de vivir la vida. Y precisamente tenemos, bueno, ya ves que cada semana hacemos sondeo con las personas para que opinen sobre el tema que nosotros estamos dialogando, pero hoy me voy a tomar la libertad, y a usted en casita, invitarlos a que escuchen esta voz de una adulta mayor que habla en representación de un grupo tan importante como son los adultos mayores en Jalisco. Escuchemos a Francis. Soy originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A Guadalajara llegué en el año de 1969 o 70. Y desde ahí, aquí estamos. Vine a parar a esta ciudad por salud de mi madre, que la encontró aquí. Fuimos 7 hermanos, de los cuales solo quedamos ahorita 2. Mi hermana Magda, y yo, las 2 solteras. Entonces vivíamos solitas rentando un departamento. Pero llegó el momento que ya no era posible por edad, por cansancio, por todo. Y desde el 5 de diciembre del 2018 estamos aquí. Tiene sus bemoles, tiene sus ratitos de tristeza, de sentirse solas. El adulto mayor, a más años tiene, es más sensible, se siente más solo, se siente más abandonado y esperamos de la sociedad y de todos un poquito de más cariño, un poquito de consideración. No quiero privilegios. Que esa juventud pletórica de ilusiones, de alegría, de realidades que están viviendo, se va a acabar. No va a ser eterna. Que dejen un poquito el celular, que dejen un poquito las redes sociales, como tú dices, que se hagan más humanos, que aprendan a querer como quieren ellos que se les quiera cuando sean ancianos, que se empiece a hacer conciencia de que el viejo necesita más del joven, de que el viejito ya dio y que ahora que es adulto mayor puede dar su experiencia, sus conocimientos, sus alegrías, como ya dije, sus tristezas, pero que pide que se le comprenda, que se le trate como a todos, que no se le haga a un lado, porque hay muchos, miles de hombres y mujeres de ancianos solos, sin ropa, sin comida, sin alimento, que no sientan ese abandono, esa tristeza, ese decir, ya no puedo, sí puedo, ayuden. Pues qué interesante es que Francis, una adulta mayor que es de alguna manera usuaria o beneficiaria de los servicios que se otorgan en DIF Jalisco, tenga esta apertura para expresar lo que esta etapa de vida le ha regalado y sobre todo lo que tiene que dejar como legado a las nuevas generaciones. Pero pues para ahondar más en este tema tan maravilloso, quiero presentarles a la invitada de hoy que nos acompaña. Ella es Leticia Guadalupe Romero Lima. Ella es directora de atención a personas adultas mayores en el organismo estatal del sistema DIF Jalisco. Leti, bienvenida a tu programa. Pues muchas gracias. Y qué hermoso programa de corazón. Entonces aquí trataremos de conectar de corazón a corazón. Exactamente, porque todo lo que tratamos aquí, no me va a dejar mentir Josué, es que la gente que nos escucha y nos ve también sienta esa corazonada por esa conexión, exactamente, y esos latidos que nosotros en algún momento emitimos para que los temas que aquí tratamos pues les hagan clic, como quien dice. Y le atinaste, porque la verdad estamos obligados por contrato a decir de corazón cada 40 segundos, entonces sí, perfecto, sí, le atinaste perfecto. Pero es un contrato así en el aire, porque lo que hacemos aquí realmente es de corazón, no, sí es de para corazón, todos sí ustedes. De corazón, no. Y precisamente ya para no andar platicando nuestras intimidades, Leti, platícanos, tú, ¿por qué te interesaste
en atender este grupo de población? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Lo que son las casualidades, coincidencias y enfrentarse con la realidad. Mi primer trabajo fue precisamente con personas adultas mayores, pero no fue un encuentro como así armonioso. De principio veía como les faltan dientes, lloran con facilidad, su higiene no es la mejor, y yo pensé, creo que no me voy a quedar en este trabajo, pero me hizo mucho ruido. Y dije, bueno, lo que no te gusta, cámbialo. Lo que tú ves, es lo que ve la población. Entonces, cambiemos la imagen de la vejez. Y que me doy a la tarea de hacer unos talleres que se llamaban 10 tips para aprender a envejecer. Y le pusimos un lema que era alegría y de vivir. Y el primer tip era, arréglate todos los días como si fueras una fiesta. Okay. Qué mejor fiesta que la vida. El taller duró 8 sesiones, entonces en la segunda sesión todas las personas fueron arregladas. Y en la tercera, en la cuarta, y hasta que terminó el taller, las personas agarraron el hábito. Pero me di a la tarea de dar ese taller como todo un año. Entonces llegué a las 1000 personas que acudían ahí, y pues resulta que se cambió el concepto o cómo se visualizaban las personas, porque era desde ya su higiene, la ropa que guardaban para un mejor momento de su vida, la empezaron a sacar, y que si les faltaban dientes, pues hay que arreglárselos. Claro. Ese tipo, si necesitabas bastón, si necesitabas lentes, y les abrimos la puerta a decir, ustedes son los que tienen que compartir la experiencia. Exacto. Entonces, desde ahí inició una trayectoria, pues de muchos años de trabajo, donde se abrieron los primeros grupos de adultos mayores en la comunidad por ellos mismos, empezarles a dar voz a las personas mayores, generar trabajos, proyectos en donde se cambiara la forma de ver a las personas mayores. Pues más o menos por ahí va el asunto. Pues qué interesante experiencia, porque imagínate algo que a lo mejor te causó impacto en su momento y a lo mejor no te sentiste tan a gusto en ese entorno, dijiste, vamos transformando con pequeñas acciones, que es lo importante, Josué. Sí, fíjate que ahorita que decías que viste durante todo este año el cambio, a mí sí me hace muy importante que justo digas el cómo fue evolucionando, porque luego quedamos en muy buenas intenciones, ya hemos hablado en otros programas de que es muy importante ver el reflejo del trabajo, o sea, que la población realmente esté cambiando, y qué bonito tener una persona que es capaz de medir y de visualizar y materializar el cambio en la población, no solo que queden muy bonitas acciones o muy bonitas intenciones. O sea, qué bueno que de verdad estas personas que acudieron a tu taller sí tuvieron un cambio sustancial, mínimo en el cómo se perciben a sí mismas, que esa es una cosa súper difícil. No, y luego fue la otra parte de decir, bueno, tú ya aprendiste esto, compártelo en tu comunidad. Y resulta que empezaron a formar grupos en sus comunidades, dirigidos por ellos mismos, y una señora pintó en una barda, alegría de vivir. En mi casa ahí estaba el nieto rotulándole la barda, y se acercaron los medios de comunicación. Entonces empezamos a hacer muy visible el trabajo con personas mayores. Y luego decir, ¿por qué no me acompañas al radio? Claro, y eso es lo que se trata, estos espacios como Leti, de darles voz, visibilizarlos y hacer partícipe a la comunidad. ¿Te parece que vayamos a un pequeño corte? Josué, Leti, allá en casita, por favor, no se despegue, de verdad. Yo sé que en casa y en todas las familias hay un adulto mayor a quien tenemos que voltear a ver más seguido. Vamos a una pequeña pausa. De corazón. De corazón. Pues ya regresamos aquí a De Corazón y pues el tema de hoy está muy interesante. Leti, estábamos platicando precisamente esa importancia de que en la comunidad y en las familias, las personas mayores volteen a ver este grupo de población y sobre todo que sean partícipes y sean voceros de los derechos. ¿Qué tan importante es esto? Mira, más voceros de los derechos y voceros de las experiencias, ¿no? ¿De qué se trata? Que todos miremos a la población. En tu cuadra tal vez haya una persona adulta mayor que tú la ves a lo mejor activa, deja de pasar y dices, ¿qué pasó con esta persona? Ya te puedes acercar a decir, ¿se le ofrece algo? A formar redes de apoyo, a que sus vecinos tengan los teléfonos de los hijos, por si hay alguna emergencia puedan comunicarse, acercarse con las personas mayores y pedirles un consejo. Claro. Porque todos tenemos experiencia. Pero conforme van pasando los años, se van acumulando las experiencias.
Entonces, ¿qué pasa con nuestros adultos mayores que no comparten experiencia? Cuando llega el final, se van con su experiencia. Y lo que nosotros queremos compartir es que todos los adultos mayores tengan algo que compartir. Claro. Y en la familia es algo que envejecer es un proceso de la vida, es parte natural, fabuloso los que llegamos a envejecer, seguimos envejeciendo, pero también qué pasa si una mamá puede cuidar a 10 hijos y cuando la persona enferma o está sola, ¿cómo 10 hijos no pueden cuidar a una madre, no? Triste realidad. Triste realidad. Pero aquí lo que pretendemos es que las familias asumamos el papel de lo que es de corresponsabilidad, Sí. no tanto de cuidado, porque si nosotros, las personas adultas mayores, jóvenes, todos cuidamos nuestros estilos de vida saludables, lo más seguro es que lleguemos a envejecer de una manera autónoma, independiente, compartiendo experiencia, pero ¿qué pasa? Los invisibilizamos. Claro. Dejamos de verlos, ¿no? Y cuando vamos a ver a nuestros padres, pues llegas y ¿quién te atiende? Pues la mamá, hace la comida, recoge, todos platican y la señora es la que atiende o el papá es el que atiende, ¿no? Los invitados, los hijos y los nietos. Entonces los diálogos son entre la familia, pero no con el adulto mayor. Ya. Yo los invito a que les pregunten cuáles fueron tus experiencias, tus novios, cómo envejeciste, cómo resolviste, tus hijos, o sea, todo lo que tenga que ver con una historia de vida, ¿no? Exacto. Y si a veces, lo que pasa con las personas mayores es que repiten mucho las experiencias que les invitaron, que fueron sus mejores experiencias de la vida, ¿no? Pues escuchémoslos y escuchémoslos con atención y preguntémoslos nuevamente y como si nunca nos los hubieran contado. Claro, y te voy a interrumpir una anécdota allá en casita. Tengo una sobrina cuando estaba más pequeña. Mi papá, su abuelo, le contaba ciertas cosas y la niña de 5 años, ay, abuelo, eso ya me lo platicaste. Pero no era así. Entonces, o sea, como a veces también son anécdotas que te llevas como y se quedan grabadas porque efectivamente le ponía atención la nieta al abuelo porque aunque ella escuchaba la historia, estaba muy atenta de los detalles. Hasta cuando vio una versión cambiada fue cuando dijo, pero no era así, acuérdate que tú dijiste esto. Qué interesante que una niña de 5 años haya puesto atención y la pregunta es, nosotros como jóvenes, como adultos, todavía ya en proceso de seguir ese caminito, ¿ponemos atención a lo que nos dicen los adultos mayores? Es que creo que se trata de es un fenómeno social, es claro que un reflejo de cómo estamos viviendo, el ritmo de vida que llevamos, el capitalismo, la recesión, lo que quieras, pero estamos enfocados en el individualismo, pues. Entonces, como decías, es que se trata de corresponsabilidad y estamos muy acostumbrados que cada vez más el discurso es cada quien se rasca con sus propias uñas, que cada quien se haga cargo de sí mismo. Entonces, si un adulto mayor ya necesita ciertas atenciones, cuidados, consideraciones sobre todo, tampoco es, o sea, luego hablamos de esto y suena como carga, pero son consideraciones, o sea, cosas que deberíamos de tener en cuenta que esta persona ya por la edad que tiene necesita que consideremos que a lo mejor necesita justo que se le escuche con más atención, que se le incluya más, que se le haga parte de la dinámica familiar o de la dinámica social como una persona activa. Entonces, ese tipo de cosas y atenciones pensamos que no nos tocan, que pues es que no es mi problema, yo no soy el adulto mayor, yo no tengo responsabilidad ahí. Entonces, pues sí, justo creo que el problema es el individualismo, pero es muy bonito que gente como tú y que el trabajo que realizan especialice a la gente a considerar esto y a tener esto en cuenta. Y precisamente les tengo preparada una capsulita informativa, Leti, Josué, que es una tarea y una labor que en el DIF Jalisco se hace año con año, pero que tiene ese ingrediente especial. A veces cuidamos a los adultos mayores de corazón porque pues son parte de nuestra familia, pero hay personas que lo hacen profesionalmente y para ello existe un curso taller de gerontología. Vayamos a ver en qué etapa están las personas que lo están tomando y qué es lo que han estado aprendiendo y rompiendo paradigmas. ¿Les parece? Me parece. Nos parece. Vamos con esta pequeña entrevista. Llevo 3 diplomados, gericultura básica, gericultura básica para cuidadores de adultos mayores con demencia y actualmente gerontología. Y estoy en otro programa como promotor embajador de Parkinson. Primero para poder compartir con mis semejantes
con mis congéneres de adultos mayores y transmitirles esto que estoy recibiendo yo, transmitírselos a ellos para poder empatizar y darles un poquito de calidad de vida. Para mí sí es prioridad el saber cómo atendemos, o en este caso cómo atiendo a mis adultos mayores que llegan a cancerología. Y por otro lado, porque soy hija de una adulta mayor actualmente y esta situación que comienza a permearse en casa. Principalmente, como saben, pues el diplomado se enfoca en cuidados. Nosotros como gerontólogos no somos directamente cuidadores. Sin embargo, creo que podemos complementar nuestra carrera desde, te digo, emergencias, vendajes, cómo suturar, bueno, no suturar, sino limpiar, curación de heridas. Toda esa parte que a lo mejor pues nos hace falta conocer, porque estando en contacto con el adulto mayor estamos propensos a que sucedan accidentes y tener las herramientas para actuar. Fue el recordar a mis abuelos, el pensar en ellos, el ver cómo nos hace falta tanta sensibilización humana, el recordar cómo cada uno de ellos no ha tenido la atención necesaria por parte de una institución pública, institución de asistencia social, institución de salud, y en general la sociedad. Creo que fue primero por un tema de sensibilización y en segundo término por un área de profesionalización. A mí me parece importante que dentro de mi contexto los pueda ver de alguna manera con sus limitaciones, pero no como deficiencias, sino con una forma distinta de tratarlos. Tomar en cuenta que es parte del ciclo vital, que todos estamos expuestos, que todos estamos en un envejecimiento constante desde el día que nacimos, y encontrar pues ese sentido de que todos pertenecemos, de que todos tenemos derechos y que también merecemos cuidar de los que vienen adelante de nosotros, porque algún día vamos a ser los que van a necesitar de estar en ese espacio. Recordemos que los valores le dan sentido a la convivencia humana, y si se los damos al cuidado de un adulto mayor, qué mejor. Qué interesante saber que pues toda atención y toda actividad necesita estar siguiendo un esquema de atención, de cuidado sobre obviamente los profesionales que te van guiando, y cómo es que la gerontología, Leti, pues se ha vuelto una materia obligada en estos tiempos. Platícanos este curso, cómo va, cómo ha sido la respuesta. Mira, en DIF Jalisco estamos dando un diplomado de estrategias gerontológicas para el cuidado del adulto mayor. ¿Qué es lo que en este curso, qué es lo que ofrecemos? Desde el primer panorama, romper paradigmas, estereotipos de lo que es la vejez, ¿no? Y que hay diferentes formas de envejecer. Sí. Hay personas que envejecen naturalmente, un envejecimiento normal, proceso natural de la vida. Hay personas que empiezan con declive, y ahí es donde entramos nosotros para que las personas asuman su autocuidado de la salud y se mantengan en la actividad física, en la actividad, ¿no? En la independencia. Pero cuando las circunstancias, el tiempo, las enfermedades los llevan a un envejecimiento frágil, entonces ya es donde los cursos de cuidadores abren una ventana de profesionalización, de respeto y de esperanza a ofrecer un trabajo mejor hacia las personas que cuidan. Estos cursos pues sí tienen el respaldo de una institución educativa, pero ¿qué es lo que aprenden aquí? Precisamente eso, las diferentes formas de envejecer, lo que es la salud psicológica, la salud social. Ah, caray, no la había escuchado. La salud social, la salud mental, porque por ejemplo en la salud social, ¿cuáles son tus redes de apoyo? ¿Con quién cuentas? Si necesitas algo, ¿con quién te puedes apoyar? Reorganizar a la familia, orientar a la familia. Pero también este curso te invita a ver, por ejemplo, dice, es persona mayor, ¿no? Ya tiene muchos olvidos, es parte de la edad. No, o son olvidos por falta de atención, porque se empieza a instalar una depresión, porque empieza la soledad, empiezan a dejar de tener actividad, o se está instalando un deterioro cognitivo, que lo que llaman demencias. Entonces aquí el profesional de la salud, este curso que nosotros estamos ofreciendo, empieza a distinguir cuando son olvidos, cuando ya hay un deterioro cognitivo, y también, por ejemplo, cómo hablarle a las personas. Eso es algo que les quiero comunicar yo aquí,
Por ejemplo, yo escucho a muchas personas que dicen, ay, los abuelitos. No, eso es edadismo. Okay. Las personas, hay personas de 60 años que no tienen nietos. Claro. Y hay personas menores de 60 años que ya tienen nietos. O que, ay, don Chavita. A ver. Los minimizamos porque Ajá. los infantilizamos, ¿no? Exacto, son como niños. No es cierto. Eso es lo peor que le puedes hacer a una persona. Lo primero es preguntarle, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te gustaría que me dirigiera a ti? ¿Cómo te gusta que te digan? Que te digan. Precisamente. Sí, y evitar decir, ay, es que son como niños. No. ¿Cómo infantilizas a una persona que tiene toda la experiencia del mundo? A un niño le puedes llamar la atención, claro. Lo educas, pero a un adulto mayor, ¿cómo le Al vas a- contrario, Ajá. el que te educa va a ser él. Y fíjense que ahorita vamos a un pequeño corte comercial en donde vamos a profundizar precisamente en eso, Leti, cómo tratar a las personas adultas mayores no solamente en la familia, sino en comunidad. Y hacia dónde vamos en este gran reto que es cuidar de su entorno. Vayamos a una pequeña pausa, no le cambies, muy breve, vaya por su cafecito, acompáñenos. De corazón. Pues ya regresamos aquí de corazón y les estábamos platicando la importancia de cómo las personas adultas mayores son cuidadas en su familia y cómo vamos a transitar a cuidarlas en comunidad, porque lamentablemente y es una realidad que se ve cada vez más, hay personas mayores solas, que no tuvieron hijos, que no tuvieron, y que de alguna manera el esquema para que tengas una jubilación, si podemos llamar así, pues se va reduciendo. Entonces, la importancia de este reto, Josué. Fíjate que ahorita, como decíamos, sí es un tema comunitario, sí o sí. Yo quisiera recalcar una cosa, o sea, como ayudarles también allá en casita que concluyamos algo. Yo entiendo que a lo mejor muchas personas allá en casa pueden estar viendo esto y decir, es que no lo hago con mala intención, es que, o sea, pueden sentir regaño, pues, de todo lo que estamos platicando. Quiero decirles una cosa, ahorita aquí la maestra Leti nos decía que se cae en edadismo. ¿Qué es edadismo? Pues, para dejar en claro, pues es un tema de discriminación por la edad. Puede ser edadismo porque la persona esté en cualquier etapa de su vida y se le achaquen estereotipos negativos por su edad. ¿Qué pasa? Yo sé que allá en casita muy probablemente tienen las mejores intenciones, pero pensamos en el cuidado solamente desde es que es un problema que tengo que ayudarle a resolver, y en el tema de la edad terminamos reflejando lo que pasa con los niños, con los adultos. Entonces por eso los infantilizamos. No es que seamos malas personas y los estemos viendo menos tal cual, sino que estamos muy acostumbrados a que cuidamos de la gente solo cuando están chiquitos y ya cuando crecemos los dejamos ir. Tenemos que aprender a que nos podemos cuidar entre todos sin importar la edad que tengamos. O sea, el cuidar de una persona no es exclusivo a cuando la persona es chiquita o no puede. O sea, puede que necesite ayuda en una cosa, pero tampoco se trata justo de reducirlas a solo el problema que te implica o el problema que necesitan que les resuelvas. Pues eso lo quería como de que ayudar acotar. A cerrar esto. Y quedó muy claro algo. Nos cuidamos entre todos. Exacto. Porque todos en algún momento de nuestra vida podemos tener vulnerabilidad con eso. Precisamente ¿verdad? el cuidado Sí. no es primeramente tarea de uno mismo y después de brindarlo a quien lo necesite. Y no por eso lo vas a limitar, como dices, porque si no lo vas a encaminar a que siga como dependiendo de ti. Exacto. Y de eso no se trata. Que el que necesita ayuda ya no cuenta o ya solo es una carga. Y pues no, ni al caso. Exactamente, y fíjate que, pero como siempre, hay dos lados de la moneda. Cuando hay personas que decíamos que se quedan solas o que quizá por alguna enfermedad ya no se valen por sí mismas, dependen del cuidado de otros, es cuando ya necesitamos voltear a ver el entorno para entonces decir, ¿yo cómo puedo aportar para que la calidad de vida de esa persona por el resto de sus años sea lo mejor posible? Y que, bueno, Leti y Josué, les voy a presentar un trabajo que se ha estado gestando ya desde hace unos añitos aquí en Jalisco. Tú sabes muy bien, Leti, pero allá en casita quisiera compartirles cómo Jalisco ha hecho alianzas para tomar modelos exitosos de otros países que ya nos llevan quizá una carrerita muy larga en torno al cuidado del adulto mayor. Vamos a esta pequeña cápsula informativa y regresamos para comentarla, Leti, porque hay mucho que aprender todavía. Estamos en el camino y hay que seguir las huellas de los que ya nos llevan experiencia. Adelante.
Este proyecto que comenzó JICA en 2022 busca que podamos replicar su modelo de atención a las personas adultas mayores basadas en el apoyo comunitario. Desde esa fecha han hecho capacitaciones tanto en Japón como de manera en línea para el personal de DIF y de salud, para que podamos tener más o menos una idea de cómo están haciendo ellos el proyecto, cómo lo lograron por más de 20 años, y nos invitan a poder emularlo. Los compromisos que normalmente nosotros adquirimos es de llevar proyectos que sean aplicables, medibles y realizables. Considero que aquí en Jalisco ustedes tienen suficiente capacidad para que esa experiencia nuestra pueda ser como un, digamos, ejemplo en donde ustedes puedan cimentar sus experiencias y hacer un sistema que no cueste, pero que sea efectiva. Así es que es muy importante que ustedes puedan ser el ejemplo, incluso para México, de lo que es el programa para este tratamiento a adultos mayores que han estado aprendiendo. Ya no es solamente atender directamente a la población o al personal técnico, sino nosotros cómo podemos generar una política pública que pueda ser replicable y de largo plazo. Con esto nosotros podríamos tener diferentes niveles de atención para las personas adultas mayores. Con eso podemos quitar la idea de una atención homogenizada. Este diagnóstico es lo que nos dará saber en qué parte de Jalisco tenemos estas necesidades. Si tenemos necesidad 1, 2, 3 o 4. Entonces, a partir de eso podemos empezar a generar planes de trabajo. Entonces vamos a ver si tenemos la capacidad de empezar a hacer vinculaciones universidad, Secretaría de Salud y nuestros DIF que tenemos en todo el estado. Pues es así como los aliados de Japón voltearon a ver a México. Leti, ¿por qué México fue elegido por esta potencia asiática? Por el proceso de envejecimiento. Cada vez somos más personas adultas mayores y en Japón tienen un modelo, se llama JICA, Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, tiene un modelo de envejecimiento comunitario. ¿Sí? Y ese modelo de envejecimiento comunitario, ¿qué significa? Que les llevan apoyos a sus casas, por ejemplo, si necesitan alguna terapia de rehabilitación, mandan una persona de rehabilitación a que enseñe a la familia los procesos de rehabilitación. Entonces hacen un trabajo comunitario con las personas adultas mayores, pero también hacen que las personas adultas mayores conserven el mayor tiempo su independencia, su autocuidado. Entonces lo que nosotros aquí estamos trabajando en Jalisco, pues a través de los centros de día, trabajamos esa parte de la independencia, proyectos de vida, autonomía, seguir aprendiendo, crecimiento y demás. Pero como dices tú, ¿qué pasa con aquellas personas que no van a los centros? Claro. Que empiezan a tener fragilidad en sus comunidades. Entonces se va a hacer un diagnóstico de fragilidad en la zona metropolitana, donde nos vamos a involucrar con otros actores sociales, como universidades, para saber cuál es el diagnóstico de fragilidad que se tiene en las comunidades. ¿Para qué? Pues precisamente para implementar política pública, implementar proyectos que vayan enfocados a aquellas personas que no salen de su casa. Claro. Y que la comunidad normalizó que la persona no sale. No sabemos cómo viven. Entonces, el que nosotros empecemos a identificar a los adultos mayores de nuestra comunidad nos da oportunidad que como vecinos podamos apoyar. Y cuando ya la red es fuerte, pero la persona ya necesita un cuidado específico, pues ya estamos las instituciones, ¿no? Claro, y algo que me llamó la atención, porque estuve presente ahí cuando vinieron hace unos meses, cómo era el cambio radical, y fíjese en casa, algo tan sencillo, era un adulto mayor, pasaron un video en donde estaba pues renuente a que se le fuera atendido por una enfermera, y empezaron a aplicar ciertos tips tan sencillos de siempre acercarnos a su altura de la vista,
no ejercer alguna, pues un tono de, o sea, como Autoridad. enérgico, sino al contrario, a su mismo tono de voz, el verlo a los ojos. Eran una serie de consejos que quizá pasamos por alto, pero a veces cuando hay personas en estas condiciones, Leti, que obviamente están pues relegados de la sociedad, que están solos. ¿Cuántas noticias no ha visto usted en casa de que hay personas que ya no la vieron en la colonia y lamentablemente murió y tuvo 2, 3 días ahí en su casa sin atención de nada, sin haber probado alimento, que si era diabética o diabético necesitaba su insulina? Como dices, el voltear a ver y cómo los mismos vecinos se vuelven esas redes de apoyo, quizá lo podemos ver como, obligados, a ver si fulanito, a ver, vamos viendo. No, no hay que hacerlo con molestia, ni incomodidad, es cuestión de humanidad. De humanidad y dignidad. No tiene que ser obligación, tiene que ser motivación por pura empatía. Y solamente el saludarlo, a ver cómo amaneció, porque a veces, como dicen, hay ángeles en la tierra, que cuando sientes esa corazonada literal, es porque en ese momento la persona que se te pasó por la mente necesitaba algo de ti y llegaste en el momento preciso. Fíjate que aquí una experiencia que me ha gustado mucho, que todo es corresponsabilidad. Por ejemplo, a adultos mayores que nosotros ya sabemos que están postrados, haga un ramillete de oraciones por los vecinos de su cuadra. Y organizas la agenda, ¿no? El lunes le toca a la familia fulana, así todas las familias. Y se los hace saber a las familias. ¿Y qué crees que pasa? ¿Qué? Pues van y los buscan y muchas gracias. Y le traje las galletitas y sé que está orando por mí. Algo tan sencillo es corresponsabilidad. La persona está dando una oración, algo una para vibra, algo que cambie su día. Y los vecinos le corresponden con gratitud. Exacto. Entonces aquí invitamos a las personas adultas mayores que también vean a sus vecinos, agradezcan, comenten, compartan, y a ustedes vecinos que nos escuchen, vean si hay adultos mayores en su cuadra y qué pueden hacer por ellos. Claro, me acordé mucho de la película, esta famosa Cadena de Favores, que obviamente era de todo el grupo de población, pero cómo el hacer una cosa en beneficio de otra persona se va haciendo pues esta gran cadena, y de eso se trata esto. Híjole, lamento decirles que tenemos el último bloque, donde vamos a aterrizar precisamente lo que nos comentabas hace un ratito, Leti, cómo en DIF Jalisco se promueve el envejecimiento activo para las personas que todavía no necesitan de estos cuidados, donde dependen de otra persona. Vamos a una pequeña pausa, no le cambie, ya en la recta final del programa regresamos a De Corazón. De Corazón. De Corazón. Regresamos de Corazón platicando la importancia de cuidar a nuestras personas adultas mayores. Y Leti, platícanos, en la institución que tú trabajas y también nosotros, ¿qué acciones se han estado implementando en esta administración para cambiarnos el chip a todos y empezar a voltear a ver a las personas adultas mayores? Bueno, de entrada es algo que llamamos encuentros intergeneracionales. Nos estamos acercando a las escuelas para compartir experiencias de adultos mayores y jóvenes. Hace poco tuvimos una experiencia en la Escuela Normal de Jalisco, donde invitamos una persona adulta mayor, Calimán, que es corredor, adulto mayor corredor, que les explicara lo que es la actividad física, les hiciera un pequeño tallercito, corrieron con el adulto mayor en la normal, y posterior se hizo un diálogo entre una paratleta y Calimán, en donde cada quien explicaba cuáles eran sus rutinas de ejercicio, sus retos, sus proyectos, hacia dónde iban. Entonces nos dimos cuenta, queremos hacer la reflexión, de que tanto los jóvenes como las personas adultas mayores siguen con proyectos, siguen con retos, siguen compartiendo, siguen con alegrías, con frustraciones. Y por otra parte estamos teniendo ya una mesa de consejos, donde estamos invitando a un adulto mayor cada que tenemos eventos, hombre o mujer, que comparte experiencia. Le estamos llamando grandes consejos. Pero lo hacemos tanto aquí en zona metropolitana como en todo el estado. Lo que nosotros estamos haciendo aquí lo estamos transmitiendo ahora sí que a todos los rincones del estado, ¿no? Otro de los proyectos que enaltece a las personas adultas mayores es cuando el gobierno de Jalisco reconoce a sus adultos mayores distinguidos. Muy bien. Y se hace una convocatoria donde se invita a que la población, los municipios,
compartan expedientes de personas adultas mayores, los hagan visibles, se recogen esos expedientes, se leen, se forma un comité y resulta que salen los adultos mayores distinguidos del Estado y eso es reconocer nuestras raíces, ¿no? Claro. Sí. Y te encuentras unos expedientes tan interesantes como el que ganó de Huejúcar, que es escritor, y que ha recuperado la historia de su municipio en las diferentes etapas, y dice que entre varios adultos mayores llegaron a hacer esas historias, pero dice, yo nada más quedo yo, la historia soy yo. Imagínate que estos adultos mayores, ¿sí? Y qué bueno. Y que nos lo compartan, ¿no? Y qué bueno justo que él está como para representar y recordarnos que ya se contaban esas historias y que están para compartirse. Ahorita que decías de los encuentros generacionales, hay un fenómeno muy lindo en redes sociales en que adultos mayores que a lo mejor se les hace más complicado salir de sus casas, que no tienen estas casas para convivir entre ellos, se están grabando, haciendo transmisiones en vivo, arreglándose, justo platicando lo que van a hacer en el día y están teniendo interacciones con jóvenes a través de redes sociales. O sea, creemos que todas las plataformas son para la chaviza, para perder el tiempo y termina siendo un lugar de encuentro bien bonito porque justo los ves cómo se comunican de modos muy frescos, muy relajados y no es comunicar como desde el problema y la patología y es que no hablan nomás de que sus enfermedades y que se sienten solos y no es triste pues porque les voy a decir una cosa, es muy interesante cómo hablas con gente joven de estos temas y se ponen tristes pues, o sea dicen de que es que qué complicado. Es que qué feo. Es que la vejez asusta porque no conocen la otra parte de la vejez. Justo. Entonces, si se ponen a tener contacto con personas que son personas adultas mayores, lo que decías de la paratleta, con personas que a lo mejor tienen realidades que les parecen desoladoras, tristes, complicadas, se van a dar cuenta que solo son otras formas de vivir. O sea, solo son formas de vivir que necesitan otro tipo de consideraciones y ya. ¿Y cuántas veces nos han dado ejemplo las personas, como decías, los adultos mayores distinguidos o simplemente hay centros de día que mencionabas hace un momento? ¿Con cuántos cuenta el DIF Jalisco y qué actividades ahí desarrollan? La verdad, cuando yo voy, me quedo perpleja porque digo, tiene mejor condición que yo. Sí. Esa señora de 67 años. Y es darse cuenta que la vida no se acaba hasta que se acaba. Exacto. Pues. O sea, puedes seguir aprendiendo, puedes seguir haciendo cosas y puedes seguir compartiendo, podemos seguir aportándonos lo que decías, que todos nos cuidamos, o sea, no solamente eso, todos nos ayudamos a construirnos los unos a los otros. O sea, estas experiencias que ellos tienen, también estoy súper seguro que también ellos enriquecen mucho de convivir y de tener experiencias que a lo mejor cuando eran jóvenes no se podían tener, como esto de hablar con personas de todo el mundo y que tener como intercambio generacional que a lo mejor antes por costumbre no se daba y era como, pues el adulto mayor está acá y los jóvenes tienen que desarrollarse por acá. Pues ahora es pues todos convivamos con todos, todos platiquemos de todo y todos ayudémonos a construirnos entre todos. Como hemos dicho, Josué, a un clic de distancia. En la Uni 3, bueno, ahorita expliquemos qué es la Uni 3. Bueno, es un lugar, dinos, Leti, hay cursos para que se puedan de alguna manera interesar. Mira, la Uni 3 es una universidad abierta no formal para las personas mayores, donde tenemos cursos de capacitación de diferentes y ahorita el que más tiene es en relación al manejo de los celulares, el manejo de las redes sociales y el manejo de la fotografía. ¿Y qué es lo que hacemos también aquí? Que abras tu chat con la familia, que empieces a intercambiar con la familia, que si tienes familia en otras partes del mundo te puedas seguir comunicando. Pero bueno, es una serie de cursos, autoimagen, desarrollo humano. Hay algo que se llama lebrijes, un día ve y toma un video de eso, por favor. Crochet, o sea, ahora canto, cachibol, danza, sí, diferentes tipos de yoga de la risa. O sea, en estos centros te vas a encontrar una infinidad de talleres donde tú puedes elegir qué es lo que quieres hacer y hacia dónde quieres ir. Y fíjate que tenemos 4 centros aquí en zona metropolitana que pertenecen a DIF Jalisco, pero tenemos 55 centros de día en todo el estado. Y aparte hay grupos de adultos mayores en las comunidades. Yo les invito a que marquen a DIF Jalisco para que ubiquen ustedes, nos pregunten de qué municipio son,
¿Dónde están los grupos de adultos mayores? Ahora sí que si ustedes no se acercan, no les llega. Y Claro. eso también es uno de los derechos de los adultos mayores, la Preguntar. participación social. Exacto, primero preguntar y después interesarse en algo que les llene, o sea, que les llene el ojo, como Pues dicen. perder la pena y participar. Pero igual, las actividades que estamos realizando para visibilizar a la vejez de una manera diferente, los estamos haciendo en las líneas del tren ligero de aquí, en Ávila Camacho hay un auditorio, y ¿qué es lo que pretendemos? Que se empiecen a romper los paradigmas y los estereotipos de que los adultos mayores ya no tienen una participación activa en las comunidades. Exacto. ¿No? Entonces, desde ahí, si el adulto mayor no se acerca y pregunte, pues que pregunte el hijo, el vecino, y que le informe a la persona adulta mayor. Y pues nosotros estamos atentos para informar, compartir, y pues seguir trabajando en pro de un envejecimiento saludable y activo. Y ahorita que comentas algo eso del tren, pues yo me di cuenta que desde junio hubo actividad ahí, y aquí todo este mes de agosto que está por finalizar, que también hubo actividades en torno a este sector de población. Pero fíjate que lo que más me llamó la atención era ver que las personas que cuando pasaban con las prisas volteaban a ver a la persona adulta mayor, escuchaban el tema y regresaban así como que, y se quedaban. Y la verdad, eran jóvenes, mamás con hijos pequeños, y cómo de alguna manera este tipo de foros, acercamientos y espacios culturales que están gratuitos, bueno, no le cuesta más que su pasaje porque se va a mover de un lado a otro, y son tan accesibles, Leti, que ese es el llamado a la gente, a las familias. No cuesta. ¿Sabes qué es lo que más cuesta? Las ganas de levantarse y salir de casa. Sí. Y la verdad es que qué bonito el trabajo, todo lo que estás diciendo, qué bonito y qué privilegio tenemos que existan personas con esa visión, porque es muy importante entender que la persona adulta mayor lo único que tiene es pues la edad como un número que sí tiene retos y lo que sea, pero también tiene muchas oportunidades de explorarse de maneras muy bonitas y muy diversas. Crear sus sueños, o sea, muchas personas, cosas que no se hicieron en la juventud, es el momento de hacerlas. Pero también, como personas, ellos están obligados a compartir experiencia, y como jóvenes, proyectemos nuestra vejez, cuidemos nuestros estilos de vida saludables, y estas cuestiones intergeneracionales tienen que ver con gana el adulto mayor, gana el joven, y creamos una cultura de aprecio y respeto a la vejez. Y yo lo que te quiero decir, una sociedad que no venera sus raíces, desconoce el milagro de su historia y de su existencia. Y con esa frase nos vamos a despedir, porque fue cerrar con broche de oro. Muchas gracias, Leti. Fue un placer que nos hayas acompañado, y también allá en casa que nos están viendo. Aquí en De Corazón sabe que tenemos un espacio para usted y todos los temas que a usted también le interesan. Es momento de despedirnos, pero no sin antes llevarlos a otro rincón de nuestro bello, hermoso estado de Jalisco. Hablando de raíces. Frutas y raíces. A un poco más de 200 kilómetros de Guadalajara, en el escarpado corazón de la Sierra Madre, donde la tierra se pliega en barrancas profundas y el cielo se rasga contra las crestas, anida un antiguo secreto: Chimaltitán, Jalisco. Un nombre que es un eco, conocido como el lugar de los escudos de los dioses. Es donde el tiempo se detiene para contemplar sus orígenes. El camino serpentea y desemboca en el tiempo detenido. Las fachadas, como testigos mudos, el adobe, la tierra amasada con paciencia, guarda el calor del sol y el frío de las noches estrelladas. La plaza es tranquila, un kiosco sencillo, bancas vacías, los árboles, a través de su sombra, nos guían a la parroquia de San Pedro Apóstol, donde su extensa explanada suele llenarse de espejos de agua. Este centinela de fe y piedra vigila el ir y venir silencioso. Aquí no hay prisas. Tras las puertas de madera gastada, se guardan los secretos de la vida cotidiana.
Chimaltitán tiene alrededor de 470 personas en cabecera municipal. De ellos, algunos se dedican a la minería, otros a la agricultura y otros más a la ganadería. Subir es volver a la inmensidad. Desde aquí, Chimaltitán parece un sueño tejido en la falda de la montaña. El paisaje no es solo escenario, es alma. Es el horizonte que limita el mundo y lo expande al mismo tiempo. Aquí uno comprende por qué sus hijos tienen la mirada profunda y el paso firme. Llevan la sierra adentro, su dureza y su belleza indescriptible.